Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a La Náusea TV, a esta mesa de análisis. Esta ocasión nos acompañan Héctor Oz, ¿qué tal? Hola, Vare. Buenas tardes. Rafael de la Garza. Buenas tardes. Un gusto saludarlos y compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, el tema que hoy vamos a estar platicando es un tema bastante picante en este momento y es respecto a la reforma de la industria eléctrica, todo el debate que se ha generado, cómo se están contraponiendo los poderes, el debate respecto a los poderes, cómo acusan al presidente de la cuestión dictatorial, cómo también no solamente es una cuestión nacional, sino que también está el trasfondo de las negociaciones internacionales, de todo lo que está sucediendo a nivel internacional, del gran reseteo, como se le ha venido llamando, este empuje que se le quiere dar a las energías limpias, el cuestionar qué tan limpias son, eh, el cuestionamiento si realmente se está limitando la competencia, de qué forma está actuando la Suprema Corte de la Justicia, cómo va el proceso, cómo está actuando el presidente de la República. Entonces, para esto, vamos a empezar con la mesa. Les pregunto a ustedes, ¿cómo entender el debate en torno a la reforma de la industria eléctrica? Empezamos contigo, Rafa. Claro, gracias, Vare. Sí, efectivamente, tal como lo mencionas, en las últimas semanas, un par de semanas, hemos tenido pues toda esta discusión con respecto a la reforma a la industria eléctrica, que básicamente lo que pretende es poner otra vez en el centro a la Comisión Federal de Electricidad en términos del abasto de energía. Eh, es importante señalar que no se regresa al modelo nacionalista propuesto por López Mateos y por la nacionalización en años finales de los 50, 60. No se regresa a ese modelo de control total por parte del Estado, sino que lo que se pretende es básicamente que la comisión tenga preferencia en términos de poder elegir de dónde o a quién le va a comprar la energía eléctrica, ¿sí? Porque la ley anterior, pues básicamente la obligaba a la comisión a comprar la energía eléctrica a los sectores privados, ¿sí? Y esto generaba básicamente un enorme gasto que iba a parar a los bolsillos de las compañías, ¿sí? Efectivamente, el tema tiene varias aristas, en mi opinión, pero básicamente lo que tenemos es, por un lado, la postura del gobierno federal, y por el otro, una postura básicamente de que utiliza dos argumentos básicamente para oponerse a la reforma. Los dos bastante sí, hipócritas en mi opinión, pero bueno, por un lado la cuestión de la libre competencia, ¿no? Que siempre, oh, es que cómo, el gobierno, el Estado no puede ser un competidor como una empresa. Eso es lo que no logran, alcanzan a entender de manera, ¿no? Simulando que cómo, ¿no? El Estado no es una empresa como Iberdrola o como Repsol, ¿no? Eso es en primer lugar. La discusión no es libre competencia porque básicamente se mantiene el modelo neoliberal de incorporar empresas, ¿no? Pero además, sí, todavía de manera más cínica, ¿no? Se rasgan las vestiduras diciendo que las energías limpias están en peligro, que cómo es posible, ¿no? Cuando sabemos que las energías limpias nada más tienen el nombre de limpias, porque no lo son. Toda la tecnología que se produce para tener estos aspas enormes, por ejemplo, ¿sí? O las rejillas para captar el sol, producen enormes desechos contaminantes. No nos hagamos tontos, esto ya incluso
se ha discutido en varios documentales, ¿no? Donde nos muestran en realidad que esas energías limpias pues son parcialmente limpias. Y dos, sí, efectivamente, además de eso, sí tenemos energías limpias que no cubren buena parte de la demanda de la electricidad y está básicamente controlado por empresas privadas que han generado enormes conflictos, ¿sí? Como en el Istmo, ¿no? En donde básicamente invaden tierras, despojan, contaminan para poner todo este tipo de maquinaria y de tecnología. Sí, entonces, insisto, los actores que están promoviendo esto son los actores, los primeros que estarían a favor de los monopolios si los dejaran, y los primeros que están básicamente generando enorme contaminación, ¿sí? Porque son negocios que están relacionados también con la industria minera, con la industria del carbón y del petróleo. Entonces son los mismos, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha generado, sobre todo lo de energías limpias, que sectores, ¿sí? De ambientalistas, ¿sí? También se unan, ¿no? A esta crítica a la reforma eléctrica, porque básicamente va en contra de las energías limpias. Podemos decir en descargo de la crítica que efectivamente el presidente de la República ha estado promoviendo el uso del carbón, básicamente de Coahuila, para estimular la economía de Coahuila y de los particulares que explotan el carbón, porque no todos los particulares que explotan el carbón son grandes empresas transnacionales, tenemos también empresas medianas, ¿sí? Familiares, pues que básicamente están haciendo es explotar carbón. Entonces esto me parece que es básicamente, a reserva de que lo veamos en la siguiente intervención, una cuestión que en mi opinión tiene que ver con otros temas, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que yo plantearía en este momento. Gracias, Vale. Muchas gracias, Rafael. Héctor, ¿tú qué opinas con lo que acaba de decir Rafael también? ¿En qué posición ponen al gobierno? Porque si bien la pregunta es cómo entender el debate, está implícito esta situación que atacan tanto al gobierno, se critica a lo público, pero nos plantea la pregunta de cuáles son los intereses de las empresas y cuáles son los intereses, qué herramientas le dejan a lo público con esta libre competencia para salvaguardar la estabilidad, el bienestar de sus ciudadanos. En torno a todo lo que acabamos de mencionar, ¿cuál es tu postura frente a este debate? Sí, gracias, Vare. Yo creo que tanto tú como Rafa lo ponen en los términos correctos, la discusión en cómo se debe llevar, porque mucho se ha dicho, por un lado, esto que menciona Rafa de las energías limpias y demás, que esto es un regreso al pasado donde producíamos con puro carbón, cuando eso es estrictamente falso, pero bueno, eso por un lado, y por el otro lado también decir que es una cuestión de soberanía, una cuestión de seguridad nacional, cuando lo cierto es que es algo mucho más elemental y tiene que ver con lo que, desde mi punto de vista, con lo que ustedes dos comentan, que es cuál es el papel del Estado y cómo se entiende el papel del Estado, del gobierno, dentro de la actividad económica de un sector que es fundamental para la vida económica del país, que es el sector de la energía eléctrica. Lo que hace la reforma en términos muy concretos, como bien decía Rafa, no es un regreso a la soberanía que sí teníamos en los 50, sino simple y sencillamente deshacer una serie de medidas que se vienen implementando desde los 90, porque la CFE tiene mucho tiempo que perdió el monopolio de la producción, aunque mantiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica, pero la producción la perdió desde hace mucho tiempo. Actualmente el 55-56% de la energía que se produce en el país se produce por compañías privadas. Eso no es estrictamente malo, digo, es una manera de organizar el mercado. El problema es la cuestión de los subsidios, porque lo que tenemos es que la CFE, antes de la reforma, paga a los privados con el precio más alto de su producción. Es decir, lo que la CFE paga es el precio de la planta que tiene en Coahuila que produce con combustóleo a plantas que producen de manera mucho más barata. Entonces, ese es el meollo del asunto, simple y sencillamente volver a hacer a la Comisión Federal de Electricidad un actor preponderante dentro del mercado y que recupere cierta primacía el Estado mexicano en ese sector. No tiene nada que ver con la cuestión de la soberanía y es un error empezar o querer verlo por ahí, precisamente porque si lo que pensamos es que ahora, digamos, la organización, el porteo va a quedar primero energías limpias de la CFE, es decir, las primeras que van a entrar al tendido eléctrico van a ser las energías limpias de la CFE.
es decir, las eólicas que sí tienen la CFE, que son pocas evidentemente, pero sí las hay, y las hidroeléctricas. Después entran las de ciclo combinado de la CFE, que bueno, esos ya sabemos que son con gas y con algunos otros combustibles como combustóleo y muy pocas con carbón. Tercero, energías limpias privadas. 4, energías de ciclo combinado privadas. Entonces, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente garantizar que lo que produce la CFE se pueda subir a ese tendido eléctrico y que sea pues la propia empresa la que se compre, porque hay que recordar que uno de los esquemas que se ocupó durante este periodo neoliberal fue dividir a Pemex en 5 pequeñas empresas que a su vez compiten entre ellas y tienen que distribuirse insumos y distribuir tecnología y mover gastos por ahí de manera medio chueca, como sabemos que ocurrió. Lo mismo con la CFE está dividida en varias pequeñas empresas que se compran entre ellas y demás. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Insisto, no es una cuestión de soberanía porque ahora vamos a depender incluso más del gas que importamos de los Estados Unidos, porque la otra cuestión es que ya no producimos gas, porque se ha dejado de invertir en la producción de petróleo, porque no hay exploración. Hay que recordar que tenemos un buen de años ya sin exportar una sola gota de petróleo Olmeca, que era nuestro petróleo bueno. Ahora exportamos puro Maya, que es pesado, puro Istmo, que son petróleos pesados y que por lo tanto tienen menos gas añadido. Entonces la cuestión va por ahí, es decir, lo que se está buscando es precisamente recuperar la primacía de la CFE, y sobre esto quisiera yo volver un poquito después, en la siguiente intervención, algo así, porque no es necesariamente esa ecuación que plantea el presidente de que el bienestar de la CFE es igual al bienestar del Estado mexicano, hay que tomarla con pinzas, es decir, no es una ecuación estrictamente directa. Entonces, como bien decía Rafa, no es una cuestión de energías limpias, es decir, digamos en México la mitad de energías limpias las producen compañías privadas y la mitad la produce la CFE, que es nada más un 15% de la capacidad instalada de cada uno de estos sectores. Y en todo caso, lo que haría esta reforma es obligar ahora sí al Estado mexicano a subsidiar o producir nosotros mismos con energías limpias. Es decir, hasta cierto punto se podría ver desde esa manera. Lo que el Estado mexicano descargó en particular es que era cumplir con estos acuerdos internacionales. A lo mejor ahora tendría que asumir esa función. Claro, lo que dice Rafa es cierto, no hay ninguna energía que sea 100% limpia, ya sea porque tienen costos ambientales, costos humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aunque sí, efectivamente, en términos estrictamente económicos, cada vez es más barato producir con energías limpias y no generan CO2, pues la cuestión es que tienen otro tipo de costos añadidos que en muchas ocasiones son superiores incluso a los de las plantas de producción tradicionales. Es decir, si quisiéramos pensar en soberanía, a lo mejor tendríamos que llenar el país de plantas nucleoeléctricas. Son una alternativa limpia y relativamente más segura. Entonces, pero es un debate que no estamos dispuestos a tener. Uno puede ver los mapas, por ejemplo, que hay de uso eléctrico, y hay 2 lugares en el mundo que siempre están en verde. Son Quebec, por las hidroeléctricas de Quebec en Canadá, y Francia, porque el 75% de la producción eléctrica en Francia es por energía nuclear. Pero bueno, ese es un debate que quedó cerrado desde hace muchos años y ya nadie apuesta por la energía nuclear. Entonces, bueno, insistir en eso, que no es una cuestión de energías limpias, y por otro lado, tampoco puede ser una cuestión de soberanía, a menos que empecemos a atacar la producción directa de gas, que tiene otros bemoles, porque pues, si no queremos producir, y es entendible y es loable, yo creo que no se quiera producir gas con fracking, igual por los daños socioambientales que tiene, pues desafortunadamente vamos a seguir dependiendo del gas que importamos de Texas. Ahora nada más para cerrar con eso. En economía nos enseñan que no hay costos, que siempre hay costos implícitos. Nada más que eso nos lo enseñan en primer semestre y para el 8º semestre de la carrera ya se nos olvidó. Y entonces empezamos a hablar de libre competencia como si pensáramos que eso fuera algo que existe en realidad. Y lo cierto es que en ningún lugar del mundo existe la libre competencia. Es decir, la libre competencia es un mito de estos más que nos han vendido desde la economía neoclásica. Y la economía de libre competencia o la competencia perfecta solamente puede existir cuando todos los costos son explícitos. Y eso no ocurre absolutamente nunca. Es decir, si ahorita nosotros tres nos ponemos a partir de las mismas condiciones a plantar tomates y los vendemos en igualdad de condiciones, entonces podemos hablar de libre competencia. Pero cuando hay un tendido eléctrico que es subsidiado por el Estado, cuando tus costos están subsidiados por el Estado, cuando tú distribuyes tu red a través del tendido que es propiedad del Estado, entonces no puedes hablar de libre competencia. Claro que esta reforma restringe la libre competencia, pero es que nunca la hubo. Simple y sencillamente es ver ahora quién se va a quedar con la mayor tajada del pastel, quién va a ser el actor central, y en ese sentido, pues a mí me parece acertado que si hay una compañía en la que estamos gastando impuestos nosotros, pues que sea esa precisamente la compañía que se vea beneficiada en mayor medida de un mercado importante como es el mercado eléctrico. Pero bueno, por ahí la voy dejando, vale, gracias. Gracias, Héctor. Bueno, esto que acabas de mencionar al final nos lleva a que pues existen varios
varios puntos en el debate, pero hay dos grandes. Hay quienes se atreven a decir que se está violentando un derecho humano a la libre competencia, y si bien la libre competencia está en la Constitución, en el artículo 28, pues no es un derecho humano, aunque es importante en la parte que se ubica en nuestra Constitución. Y esto nos lleva a la mesa, en la mesa, a cuestionarnos qué pasa con los amparos que promueve el juez Gómez Fierro, eh, en general, que no solo se da a quienes solicitan los amparos, sino que lo generaliza con estos juzgados especiales. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación? ¿Qué opinan de las posturas, de la postura que está teniendo el Poder Judicial? ¿Qué opinan de la postura del Ejecutivo respecto a la actuación del Judicial, los cuestionamientos que está teniendo el presidente, eh, los ataques que están teniendo mutuamente? ¿Qué opinan al respecto de todo esto? Empezamos contigo, Rafa. Sí, sí, bueno, ya más o menos me parece que queda claro cuál es en realidad la esencia de la reforma. Y bueno, pues es evidente que no se quiere volver al viejo nacionalismo, ¿no? Aunque se le utilice a veces como el petate del muerto, ¿sí? La libre competencia sigue, todas estas empresas van a seguir vendiendo, ¿sí? Y a lo mejor un detallito ahí que se nos pasó es que muchas de estas empresas distribuían directamente a negocios como Walmart y como a otros negocios, con lo cual se establecía como exactamente lo contrario a la libre competencia. Es decir, tenemos empresas que tienen acceso a energía, ¿no? De manera preferencial, mientras que otras tienen que entrar por el circuito normal, y eso evidentemente no es libre competencia, pero bueno, eso no lo dice. Mira, lo que tú comentas a primera vista, pues dirías, a ver, sumamos cascadas de amparos y campañas mediáticas a todo lo que da. Pues esa es la combinación del lawfare, precisamente. ¿Sí? El lawfare es utilizar, ¿no?, al Poder Judicial para presionar al Ejecutivo, incluso al Legislativo, para lograr ciertos fines, pero ese lawfare no sirve si no tiene una contraparte mediática importante que amplifique esto. Entonces, en realidad, sí, todos sabemos que se va a apelar a esto y que lo va a decidir la Suprema Corte de Justicia. Pero todos los días, durante 2 semanas, salía el famoso juez, ¿no? Y ya concedió otro amparo, y ya concedió 10 más, y ya dijo que aplica para todos, para todo el mundo, hasta los marcianos están incluidos en el amparo si quieren vender energía eléctrica, ¿no? Y entonces, una y otra vez, y entonces dices, bueno, pues es que aquí está claramente la combinación, ¿sí? Estos actores políticos son en general actores asociados a los grandes intereses internacionales, energéticos y de las grandes corporaciones, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es juntar a las empresas y en lugar de juntarse todos y hacer un amparo, no. La idea es que salga, que tenga un impacto mediático y que se muestre cómo en realidad hay un enorme descontento, cuando el descontento es básicamente de 2 o 3 grandes empresas que son las que mueven el tablero, y la chiquillada que lo sigue, ¿no? De alguna manera, y que son las empresas medianas, que son subsidiarias de estas empresas en general, no todas. Entonces, pues a mí, yo diría, pues aquí se trata básicamente de, sí, presionar a través de la ley, ¿no? Y de las leyes que dejó el peñanietismo en el sexenio anterior, y que además, pues, generó algo que no me parece tan escandaloso. Si los poderes discuten entre ellos, pues me parece bien que discutan, ¿sí? No me parece mal que discutan, no me parece que haya diferencias entre ellos. No, pues si para eso están, ¿sí? A mí me parece perfecto que haya diferencias, me parece bien que se establezca este diálogo y estas críticas. Que el estilo del presidente
no, molesta y todo, pues sí, pero si usted empieza a buscar las cosas que le molestan, pues olvídese, no va a acabar, ¿no? Pero la estrategia es esa, ¿por qué? Porque básicamente saben que en el peor de los casos y con la mayoría en el Congreso, y como ya lo dijo el presidente, pues cambiamos la Constitución, pues no se preocupen, o sea, si de plano se ponen así, pues ahí les va. Claro que eso tiene un costo político, ¿sí? Obviamente, pero los especialistas en esto dicen, no, hombre, no se hagan bolas, las empresas van a negociar, pues si están haciendo un dineral, si este es un negociazo, no les están quitando el negocio, ¿no? Entonces, en realidad, al final todo parece ser más bien parte de esta estrategia, ¿sí? De deslavar y de golpear al Poder Ejecutivo, ¿no? Por parte de los actores que ya conocemos, pues casi siempre son los mismos, ¿no? Y entonces cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, inmediatamente se ponen los derechos humanos, que son actores que nunca defendieron los derechos humanos. La libre competencia, como dice vos, pues es como la ilusión, ¿no? De los economistas de neoliberales, que es una ilusión, todos lo sabemos, la competencia tiene que estar regulada, está regulada, ¿no? Y si se desregula es básicamente no porque se acabe la regulación, sino que ahora se va a regular de otra manera. Entonces, en realidad el Estado no puede prescindir de regular ese espacio, ¿no? Entonces, a mí me parece más que todo, al final, se reduce una cuestión política, del golpeteo político que hemos estado presenciando, y súmele usted que estamos en etapa electoral, entonces, pues, más aún, ¿no? Ese sería mi... Muchas gracias, Rafael. Pues sí, es muy interesante, además de que hay quienes argumentan que la actitud, el actuar del presidente está deslegitimando al Poder Judicial, cuando otros aplauden que por primera vez se dé este diálogo, este tipo de interacción entre poderes, aunque se lamentan que haya sido en defensa, justamente que lo empezaron a hacer en la defensa de los empresarios. ¿Cuál es tu opinión de los juicios de amparo, Héctor? Gracias, Vare. Sí, no, en muchos sentidos de acuerdo con ustedes y pues la cuestión es esa, ¿no? Es todo este discurso que se forma en torno a que si el presidente es dictatorial y no sé qué. Yo digo que como dicen, el que hambre tiene, en pan piensa, ¿no? Entonces, bueno, más bien hay que verlo desde ahí, o sea, el hecho de que el presidente, como dice Rafa, sea, si ustedes quieren un demagogo y tenga este discurso medio estridente, pues en realidad es que mejor eso a quienes calladitos, calladitos, pero reprimieron más fuerte y censuraban y había otro tipo de políticas. Entonces, bueno, eso digamos es lo de menos. Ahora la cuestión, yo difiero aquí un poco con Rafa en plantear esta situación en términos de pensarlo como un lawfare o una judicialización de la política. Yo creo que hay que verlo de manera más abstracta y pensar, por ejemplo, al presidente sabe mucho de historia, parece que sabe mucho de historia, pero solamente de la historia evenencial, de los acontecimientos, de los grandes hombres y se asume como liberal. Y el problema es precisamente eso, que tenemos un marco constitucional que es liberal, ni siquiera neoliberal, es decir, todos estos principios del juicio de amparo y demás, la famosa fórmula Otero, que es la que está a discusión en este preciso momento, pues son de los grandes liberales del siglo XIX, aquellos que precisamente, como todas las corrientes liberales desde su surgimiento, pues buscan restringir el control, el poder que tiene el Estado, siempre a favor relativamente de estas libertades abstractas, pues que se materializan en las grandes empresas y en los grandes consorcios que tienen el poder para poder imaginar que existe una libre competencia de la que graciosamente se ven beneficiados casi siempre. Entonces, la cuestión es esa, es decir, la discusión tendría que ser más en un nivel más general de cuál es nuestro marco constitucional, y eso es cierto que el presidente no lo quiere reformar, es decir, plantea la cuestión de la reforma constitucional como una última opción y solamente para cuestiones que tiene cerca de su corazoncito, que son la CFE y Pemex, pero para otras cuestiones no está dispuesto a tocar la Constitución. Y pienso, por ejemplo, en el caso de la ley minera. Es decir, todos los amparos de comunidades indígenas en contra de la ley minera normalmente se otorgan, pero no se otorgan de manera general como sí se otorgó. Es decir, ahí sí se cumple el famoso principio Otero, donde solamente se suspende la concesión a una minera, a una comunidad determinada. Si se aplicara este mismo criterio, entonces a lo mejor ya estaríamos invadidos por Canadá o qué sé yo, si se hubieran cancelado todas las concesiones mineras que se hicieron en el país. Pues la cuestión es esa, precisamente, ¿cuál es nuestro marco constitucional que está adaptado precisamente
a primar estos intereses del capital por encima de los intereses del Estado. Es cierto que la mayoría de los jueces quizás son conservadores, que son reaccionarios, es un problema incluso de formación desde las mismas universidades, desde las mismas facultades de derecho, donde no hay, por ejemplo, materias que tengan que ver con justicia, es decir, todo es derecho, pero una teoría de la justicia no la hay, que podrá tener muchos bemoles también. Pero entonces la situación creo que habría que abordarlo así, es decir, si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley, los amparos están correctamente fundados, es decir, hay una afectación a la situación previa, sí se están cambiando las reglas del juego. Yo digo que eso es positivo, pero en última instancia, en el momento en el que cambian las reglas del juego, pues tenemos derecho a ampararnos. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, una de las reacciones inmediatas de los legisladores fue, pues vamos a modificar la ley de amparo y vamos a prohibir que se puedan hacer amparos en contra de recortes como de austeridad o de seguridad nacional. Ahora, la ley no se puede legislar en términos particulares, porque ahorita legislamos que el INE no se pueda amparar para que le reduzcan los sueldos a sus altos funcionarios, pero al rato no me puedo amparar yo cuando me reduzcan mi salario de maestro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones. Normalmente el Congreso suele tener ahí ciertos controles, a pesar de que no lo parezca, pero no se trata nada más de discutir que si el amparo sí o si el amparo no, sino en términos más amplios, qué es precisamente o cómo está precisamente estructurado nuestro marco judicial, nuestro marco constitucional, que está pensado precisamente para favorecer a esas empresas. Decía yo, en el caso de la ley minera, la minería está puesta como como una actividad de utilidad pública y tiene un uso preferente del suelo, incluso por encima del de cultivo para autoconsumo de las comunidades indígenas, por ejemplo. Es decir, en la propia Constitución, como tú bien decías hace rato, está en el artículo 28, es decir, la parte dogmática de la Constitución, equiparando esa libertad de competencia, ese libre mercado, a otros derechos, pues que de verdad consideraríamos nosotros como derechos humanos, como pueden ser la alimentación, la vivienda, la salud, etcétera. Pero no, está la minería por encima de esos recursos y ni nadie en la Suprema Corte, ningún juez garantiza el acceso a derechos humanos o el hecho de que exista, por ejemplo, estos tribunales especializados de los que todos nos venimos a enterar que existen ahora, tribunales especializados en competencia económica, cuando jamás hemos sabido que existe un tribunal especializado, insisto, en derechos humanos o en cuestiones agrarias. Es decir, solamente esta parte de la Constitución está arreglada de manera especial precisamente porque ese es el modelo liberal. Entonces, que tenga cuidado el presidente cuando se asume como liberal, porque estas respuestas son precisamente el meollo de liberalismo entendido como doctrina jurídica, política e ideológica, la primacía de los intereses privados por encima de los intereses públicos. Entonces, es una discusión que hay que tener y normalmente pues no sé, porque muchos de los que somos analistas políticos o de los que estamos en este rollo no somos abogados o eso es una formación de la que adolecemos muchos, pero la cuestión del aparato constitucional y del poder judicial es una que se tiene que tener, que urge y pues qué bueno que cuando menos en esta situación sirvió para ponerle en el centro del debate y ojalá podamos seguir platicando sobre estas cuestiones, pero bueno, por ahí cierro, Vare. Muchas gracias, Héctor. Seguramente se va a seguir platicando porque apenas llevamos un mes, pero esto va a seguir con las presiones que se está teniendo porque estamos dialogando por algo a nivel subnacional, nacional, pero existe, y más ahora que nunca, todo este peso de lo global, todo este peso del gran reseteo global, eh, por ejemplo, la presión que quiere ejercer, lo mencionaste, Canadá, Estados Unidos, el tratado para la implementación de energías limpias y bueno, voltear a otros escenarios, como por ejemplo en Europa, en España, que ya llevan desde 2007 en este pleito que nosotros apenas estamos iniciando. Obviamente son distintos contextos, pero también hay que ver cuáles han sido las historias, cómo han sido los transitares de otros escenarios. Y ya para finalizar, ¿cuál sería tu conclusión, Rafael? Sí, Vare, pues sí, efectivamente, yo creo que esta es una temática que se va a repetir y algo hablando de la ley de amparo, originalmente la ley de amparo no estaba pensada para proteger corporaciones internacionales, estaba para proteger individuos frente al Estado, ¿sí? Pero ahora resulta que las corporaciones tienen derechos como si fueran individuos. Esto también pasa en Estados Unidos con una de las enmiendas
que originalmente estaba dirigido a proteger a las minorías afroamericanas y que al final de cuentas sirvió solamente para proteger los intereses de corporaciones internacionales que se asumen como personas y en realidad pues, no lo son, ¿no? Son un conjunto de personas, pero cuando tú demandas a una corporación, pues la demanda es a la corporación, no es a un individuo en específico, ¿no? Entonces, esa es una situación que se debería discutir con respecto a la ley de amparo. ¿Tienen las corporaciones internacionales derechos humanos? Hombre, no sé, a lo mejor estoy estirando mucho el argumento, pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues que en realidad el golpeteo político pues, va a seguir, que cualquier cosa que se haga o se deje de hacer va a servir básicamente para tratar de estigmatizar y de manipular a la opinión pública. Hasta el momento no les ha funcionado y yo no creo que en este caso les funcione, en mi opinión. Y como les decía, las empresas son mucho más pragmáticas, ¿sí? En este sentido, y en todo el mundo los estados cambian regularmente las reglas del juego. Inclusive, y habrá que decirlo, las cambian regularmente a favor de las corporaciones internacionales, no precisamente en contra. Y termino precisamente diciendo esto, podrán decir que el Poder Judicial es autónomo, pero es el poder más corrompido y perverso de los tres poderes del Estado. Eso lo sabemos como ciudadanos, como académicos, como participantes de la política. O sea, usted se enfrenta con un juez corrupto y olvídese, puede acabar en la cárcel por algo que no cometió. Entonces, la discusión me parece interesante. Parece ser que el Ejecutivo no quiere llegar a esos extremos de no obligar al Poder Judicial, ni mucho menos. Y bueno, probablemente esta situación se defina en lo oscurito, en la renegociación con las compañías y con una Suprema Corte de Justicia que probablemente, sí, pues de un golpe elimine estos amparos a partir de una interpretación garantista, como se decía antes, garantista de los derechos humanos de las personas, de los consumidores, no de las corporaciones. Y lo que sí está muy claro es que esa ley peñanietista, sí, fue en contra de los derechos humanos de los usuarios. Esto está más que claro, no porque haya subido la luz mucho, el costo, sino porque si usted ve su recibo de luz va a haber un enorme pedazo que es subsidio. Ese dinero se lo llevan las empresas y es dinero público que nosotros estamos pagando, aunque pensamos que no, pues mira, nos están rebajando bastante. En realidad lo estamos pagando de todas maneras. Y esta es la cuestión de fondo. Vamos a quitarle peso, vamos a quitarle a la población ese enorme peso financiero que implica subsidiar empresas, ¿sí? Que básicamente, ¿sí? De manera oportunista están esgrimiendo derechos humanos y libertades, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en el fondo de la cuestión y bueno, veremos, estaremos atentos a ver qué sucede en los próximos días. Gracias, Mare. Gracias, Rafa. Héctor, ¿cuál es tu opinión final al respecto de este tema? Sí, gracias, Vare. Bueno, pues sí, como bien comenta Rafa, digo, todos sabemos sobre la corrupción del Poder Judicial, pero digo, nada más para defender un poquito mi argumento anterior, ¿a poco alguien cree que hubo que hacerle mucha presión o mucho lobby o llegarle con una lana a este juez? No, está resolviendo conforme a derecho. Entonces la cuestión, lo que hay que discutir aquí es precisamente cuál es el marco constitucional que tenemos y cómo está precisamente hecho. Si bien en sus orígenes a lo mejor no estaba pensado para defender a estas grandes corporaciones, pues lo cierto es que está pensado para beneficiarlas. Entonces, cerrar con dos cositas muy rápido. Una, entender eso, que lo que está a discusión precisamente es cuál es el papel que debe tener el Estado. Es decir, muchos decían en términos de que el neoliberalismo implica una reducción del Estado, un adelgazamiento, y yo creo que no es semántica nada más la cuestión. Es decir, no hay ningún adelgazamiento y la prueba está precisamente en ese subsidio que si revisamos en nuestros recibos de luz, aún nosotros lo recibimos. Ahora imaginémonos cuánto nos recibe una empresa como Iberdrola, que se pone como el campeón de las energías limpias, cuando aquí en México el 80% de la producción de Iberdrola es de ciclo combinado. No es cierto que su producción sea de energías limpias, aunque su logo sea un sol. Entonces,
pues por ahí está, es positiva en última instancia esta reforma. Ahora, yo nada más pondría una última cosita, que la dejé al final, pues para a lo mejor si ustedes quieren por cierta afinidad con la reforma, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado, lo decía, con esta ecuación que pretende poner el presidente, que dice que el bienestar de la CFE y el bienestar de Pemex son iguales al bienestar de la nación. No es cierto, y si alguien lo sabe es él. O sea, él empezó su lucha política peleando precisamente contra los desastres naturales causados por Pemex. Y hay situaciones que se siguen dando en ese sentido. Hay movimientos, incluso aquí en Veracruz, a 15 minutos tenemos en Jalcomulco desde el 2014, una comunidad que está peleando precisamente en contra de la Comisión Federal de Electricidad porque les están quitando su modo de vida, que es el río. Lo mismo pasó en Huexca, en Morelos, con todas estas grandes operaciones planteadas por la empresa del Estado, pues repiten este mismo modelo extractivista que afecta a comunidades y que afecta a modos de vida de personas pensando en este gran mito de que lo que es bueno para la CFE es bueno para el país, lo que es bueno para Pemex es bueno para el país, cuando la ecuación no es tan lineal. Es positivo que dejemos de regalar tanto dinero. El caso de México es fantástico y lo hemos visto con bancos, con empresas, como aquí es donde se llevan la mayor parte de sus ganancias a nivel internacional. En España desde el 2007, decías, desde el primer gobierno de Zapatero, precisamente contra Iberdrola. Pero bueno, la situación es esa nada más. Y pues no olvidar que la CFE sigue siendo tan extractiva como lo puede ser una empresa privada. Entonces, pues no olvidar esas luchas porque ya han costado vidas humanas y sigue habiendo movimientos de resistencia importantes a los que no hay que perderles la vista. Pero bueno, gracias Vare, gracias Rafa. Sí, Vare, si me permites, nada más cerrar y reforzar lo que había dicho Héctor, en el sentido de que por alguna extraña razón los amparos que interponen las comunidades indígenas, es decir, los actores más débiles, no tienen la misma fuerza que los amparos, sí, promovidos por las grandes corporaciones. Entonces esto llama mucho la atención, sí, y ahorita hay varios amparos para lo del Tren Maya y nada, no parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, esto sí llama mucho la atención, en eso estoy de acuerdo. Perdón, pero bueno, quería decir eso. Gracias. Sí, esto de que no hay juzgados especializados para esos menesteres, pero sí para estos que estamos tratando. Pues muchísimas gracias, Héctor, Rafael, muchas gracias a ustedes por vernos, por seguirnos. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, que nos acompañen en YouTube, en Facebook y pues denos un like, campanita, síganos y esperamos seguirnos viendo en más mesas. Un abrazo, que estén muy bien y hasta luego.